¿Cómo están a todos? ¿Cómo están? PreuMat 7.0, acá el canal donde nosotros vamos a hacer nuestra clase ya acerca de la importancia del máximo común divisor. Ya esto lo tenía pendiente desde ayer. Ya ahí está el título, ahí vamos a darle un poquito de color a esto, ya, y principalmente porque es el máximo común, o sea, el número máximo que debe existir entre dos o más números naturales. Entonces, vamos a ir trabajando un poquito con eso, ¿ya? Vamos a ir mostrando de qué se trata este concepto, ¿ya? Porque obviamente de los divisores que tienen en común varios números naturales, el valor más alto, ya que sea común en ambos, obviamente en ambos números naturales o más, se conoce como el máximo común divisor, ¿ya? Entonces ahí, principalmente ahí saludando a mis suscriptores, ¿ya? Y este es el video donde nosotros en el video anterior estuvimos viendo el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ahí vamos a ir mostrando base a un problema, pero también en el máximo común divisor vamos a ir explicando sus procesos, ya todo. Entonces, es el número mayor que divide exactamente a todos más números, ¿ya? Esto va a depender principalmente si estas reparticiones, porque esto sirve para repartir cosas, objetos, de manera igualitaria. O sea, que no debe nadie tener menos ni nadie tener más que el otro, ¿ya? O sea, siempre tiene que haber una equidad, o sea, una igualdad entre partes ya para poder trabajar el máximo común divisor, el MCD, ¿ya? Entonces, ahí dependiendo de eso, vamos a ir explicando primero, para que primero veamos la definición, para no ir tan rápido, conversar un poquito de esto, porque esto también va teniendo utilidades, principalmente en las distribuciones, por ejemplo, de los productos, ya eso lo voy a ir mostrando más adelante, ¿ya? Porque en los negocios yo puedo aplicar máximo común divisor, ¿ya? Entonces ahí dependiendo de cómo se va trabajando en la vida real esto, es la utilidad que se tiene. O sea, no son conceptos aislados, ni el mínimo común múltiplo ni el máximo común divisor. Esto se ve en los cursos de quinto, sexto básico. Ya puede que el séptimo es difícil que lo estén viendo, porque ahí también se ve más los temas de fracciones. Sí, la simplificación, porque el máximo común divisor facilita la simplificación, ¿ya? Pero ahí lo voy a ir mostrando con, voy a salirme de acá, y aquí dice calcular el máximo común divisor entre los números 80 y 120. Entonces acá yo lo que aconsejo siempre, ¿ya? Es que nosotros dentro de la forma, ¿ya? Vamos a ir generando una especie de tabla, que es lo que estoy intentando formar con esta línea, ahí, ¿ya? Entonces ahí yo voy a empezar a ir probando este proceso mediante la división. Entonces al 80 lo vamos a ir colocando acá. Y aquí vamos a ir dividiendo, ¿ya? Entonces ahí lo vamos, ¿por qué vamos a actuar mediante la división? Porque la palabra divisor viene de la palabra división o de encontrar el cociente, ya hacia abajo. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tomar estos valores según los números primos, números que se multiplican por uno y por sí mismo. Entonces, 80 dividido 2 eso sería 40. Ahí después vamos a ir nuevamente tomando la división por 2. 40 dividido 2 sería 20. Después ahí nuevamente por 2. 20 dividido 2 sería 10. ¿Ya? Entonces ahí tomamos el 10. Después nuevamente por 2 y aquí ya empieza a cambiar todo porque aquí mi resultado empieza a ser 5. O sea, 10 dividido 2 sería 5. Ahí se me acaba nuestra tabla del 2 y aquí ya viene la tabla del 5. Entonces ahí 5 dividido en 5 ahí ya terminó lo que es la completación de la tabla. Y aquí yo voy a empezar a sacar o a extraer los factores comunes, ¿ya? Los factores expresados en potencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ahí nosotros tenemos cuatro valores que fueron divididos por 2, ¿ya? Entonces vamos a ir tomando ese 2 como la base de una potencia y lo que no aparece ahí descrito, ¿ya? Serían los exponentes, o sea, el número de veces que se repite la base. Entonces ahí sería 4 veces que se estaría repitiendo el 2. Ya eso nosotros tenemos que ir multiplicando por el 5 que me quedó al final, ¿ya? Entonces aquí eso sería el resultado
de este factor común, ¿ya? O sea, sería 2 elevado a 4 por 5. Entonces ahí estamos colocando la multiplicación con el por. Entonces vamos a pintar ese puntito para que... Ahí, ya, pero esa es la idea. Y después voy a usar lo mismo, voy a formar la otra tabla, pero con el 120, ¿ya? Entonces ahí también lo vamos a insertar de la misma forma, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a ir colocando el número. Entonces, aquí pues, lo más importante, chiquillos, en sus casas, en algunos videos de otros profesores lo hacen, estos valores lo hacen juntos, ¿ya? Pero yo quise trabajarlo por parte para que ustedes vean primero el trabajo con el 80, a pintar de ese color, y después el otro que sería con el 120. ¿Ya? Y ahí después vamos a encontrar los números que dividen en común ambos números. Esa es la idea con el máximo común divisor. Entonces lo voy a desarrollar con este otro lápiz. Voy a anotar el 120 y también lo vamos a ir trabajando en base a la tabla del 2, en base a este número primo. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, ¿ya? El 7, ¿ya? El 11, ¿ya? O sea, el 11. Me hizo acordar el chiste de Álvaro Sala, 11 anclas, ¿ya? El chiste fome. Entonces, 120 dividido 2 sería 60, ¿ya? Entonces, ahí después vamos a ir dividiendo por 2. 60 dividido por 2 sería 30. Después, nuevamente ahí por 2. Esto sería 15. Y ahí ya tenemos, nos damos cuenta que ahí ya se terminó nuestra tabla del 2 y ahí vamos a tener que recurrir a la tabla del 3. Entonces, ahí 15 dividido 3 ahí sería 5. Ahí se terminó la tabla del 3 y ahí ya después sí nos quedaría la tabla del 5. ¿Ya? Entonces ahí 5 dividido 5 ahí ya acabó, que sería 1. ¿Ok? Ahí para que pero que se escuche bien, lo voy a repetir. Entonces 120 dividido 2 sería 60. 60 dividido 2 sería 30. Lo vamos tomando hacia abajo los cocientes, ¿ya? 30 dividido 2, 15. Ahí ya dejamos de tomar nuestra tabla del 2 para ir tomando la del 3. Ahí chicos y chicas en su casa. Y de ahí después por 5, 5 dividido 5 y ahí sería 1. ¿Ya? Así que para que ahí vamos a mejorar un poquito la escritura del 5, pero ahí ya nos damos cuenta de que sería el resultado, ¿ya? Esa sería como la forma, ¿ya? De hacer este tipo de ejercicio. Ahora, vamos a escribir este factor común del 120, que en este caso nos quedaría 2, ¿ya? Porque ahí se me repite 3 veces, por lo tanto mi exponente va a ser elevado a 3, eso multiplicado por 3 y por 5. ¿Ya? Así va a ser esto. Entonces, esto lo encerramos, ¿ya? Porque ahí ya tendríamos el resultado. O sea, tendría 2 elevado a 3 por 3 y por 5 sería lo que representaría 120. Ahora, vamos a ir arreglando algunas cositas para encontrar este máximo común divisor, o sea, el M, el C y la D de 80 y 120. Ahí vamos a poner así, 80 y 120, para ver cómo va a ser este número. Entonces, por ejemplo, el 2 elevado a 4. Ahí ustedes me pueden decir, profe, voy a acomodar esto, lo voy a escribir ahí, 2 elevado a 3 por el 5 y voy a bajar el 2 que me sobró afuera. ¿Ya? Esto para ir encontrando los números que están en su relación común, ¿ya? Por eso lo estoy haciendo así. Entonces, por ejemplo, el 2 elevado a 3 va a estar común con este 2 elevado a 3 que está acá y el 5 con el 5 común que está acá. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos relacionando. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que este 2 que me sobra y este 3 que me sobra no es parte del factor común, o sea, no es parte del divisor. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces aquí este resultado quedaría como 2 elevado a 3 y multiplicado por 5. Ahí usted tiene que saber que por potencia 2 elevado a 3
un detalle para que no se confunda que hay 2 elevado a 3 y ahí lo tenemos, y ahí tenemos el 5 y ahí igual. Entonces ahí 2 elevado a 3, o sea, sería 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2 4, 4 por 2 sería 8, y después ahí por 5, que en ese caso sería 40. ¿Ya? Entonces ahí ese sería mi respuesta definitiva, ¿ya? O sea, el mínimo común, o sea, perdón, el máximo común divisor entre 80 y 120, en ese caso sería 40, porque el 40 es el divisor común que sirve para el 80 y es el divisor común que es para el 120. ¿Ya? Es por esa razón, ¿ya? Entonces ahí súper importante que ahí ustedes sepan generar esta tabla, que lo puedan hacer bien, así yo lo intento hacer de la forma lo más ordenada posible para que ustedes lo entiendan en las casas y así ya no se le haga tan abstracto el trabajo con las multiplicaciones, el trabajo con todos los números por los cuales usted tiene que empezar a trabajar, y principalmente que usted le encuentre el sentido a lo que estamos haciendo, ¿ya? O sea, de repente el ministerio, por ejemplo, esta materia lo empiezan a explicar en sexto básico, ya con el tema de estas actividades que se van haciendo con algunos problemas, y lo importante es el trabajo, la potencia. Entonces, ahí por eso que estamos encontrando los números que van teniendo esa relación común, como el 2 elevado a 3 y el 5, y aquí el 2 elevado a 3 y el 5 de acá. 3 y este 2 que sobró no son parte del factor común para el máximo común divisor, ¿ya? Para que lo sepan ahí. Entonces, este ejercicio, que yo se los dejo para que lo practiquen, ahí tendría que generar una tabla para el 40 y otra tabla para el 48. Entonces, dependiendo de armar esto mismo con estos dos números, ahí ustedes tienen que encontrar cuál es el número común entre el 40 y el 48. Ahí lo tienen que hacer. Ahí me va escribiendo en los comentarios cómo va a ser todo esto. Y así a ustedes se les va a hacer todo más práctico, ya más fácil ya de poder resolver este ejercicio. ¿Ok? Porque si no, le va a costar un poquito más, y ahí ya obviamente no va a entender cómo ir sacando los divisores, ¿ya? O sea, cómo ir sacando los factores comunes y después encontrar los que se relacionan, ¿ya? Entre el 40 y el 48. ¿Ya? Ahí usted me lo hace, y ahí en los comentarios me va escribiendo qué resultado ahí da, ¿ya? Para que así no se le haga tan complicado y lo puedan resolver, ¿ya? Ocupando obviamente el caso del ejemplo anterior, ¿ya? Así que eso es lo más importante a la hora de hacer este tipo de ejercicios. Y aquí yo le hablo de la importancia. ¿Se acuerda que yo le decía que parte de lo que uno encuentra el número más alto o el mayor número entre los divisores que se encuentran entre dos más números naturales? Entonces, lo que facilita el máximo común divisor es la división de cantidades, que lo que se busca es que tengan todos la misma distribución. Eso es lo que es el objetivo del máximo común divisor. O sea, si nosotros lo vamos trabajando y le vamos dando este sentido a lo que queremos, obviamente ustedes lo van a ir entendiendo y se les va a hacer mucho más fácil entender que al momento de dividir, acuérdense que la división tiene que ir aprendiéndola ya desde cuarto, quinto, ya sexto básico, ya deberían estar aprendiendo a dividir, y ya principalmente poder encontrar estas partes que son iguales, ya, y que la distribución sea la misma. Eso es lo importante. Y también lo otro que tienen que aprender ustedes es la simplificación. La palabra simplificación es lo mismo que división o reducción, como se le llama en álgebra. Es lo mismo. Entonces ahí lo que nosotros buscamos principalmente es que ustedes puedan llegar a un concepto que se llama la fracción irreductible, ya lo que no se puede seguir reduciendo más. Entonces se lo voy a explicar con esta fracción, con esta operatoria de suma. En mi canal Preumat 7.0 hay videos sobre adición de fracciones, que lo pueden ver, tiene como 15.000 vistas, ¿ya? Y lo pueden buscar y lo pueden ver sin compromiso. Entonces, por ejemplo, acá, cuando nosotros, por ejemplo, en Colombia, en otros países, hay un método que se aplica para los denominadores que son distintos, que es la carita feliz. Entonces, yo puedo decir 8 por 4, 32, y después empiezo a multiplicar cruzado, ¿ya? Empiezo a multiplicar de allí para allá, o sea, de derecha a izquierda. Entonces, 7 por 4
ahí lo voy a anotar con este lápiz, sería 28, más 8 por 2 sería 16. ¿Ya? Así, ¿ya? 28 más 16, eso a usted le tendría que dar 8 más 6 son 14, y ahí sobra uno, entonces 2 más uno 3 y más uno 4. Y ahí partió en 32. Ya partió en 32 eso, y ahí ya se va a dar cuenta de que yo puedo encontrar el número que tiene que dividir a ambos. Entonces yo puedo ocupar la tabla del 4 directamente. ¿Ya? La tabla del 4 es lo que me va a servir. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a dar cuenta, y esto, lo que yo voy a pintar ahora, en este momento, lo que yo estoy haciendo acá, este proceso de simplificación es producto de un máximo común divisor que está común en ambos valores. Entonces, por ejemplo, acá 32 dividido 4 eso sería 8, y 44 dividido 4 sería 11. Ya, el entonces. Entonces ahí, ya, entonces ahí el resultado sería 11 octavos, ya, o sea, 11 partido en 8. Entonces ahí lo importante es, ojo, para repetir, porque si es que se me va el audio, lo repito. Entonces, 8 por 4 32. Se multiplican los denominadores. Después el de derecha a izquierda, 4 por 7 28. Y después más 8 por 2 16. 28 más 16, eso se suma, sería 44 partido en 32. Y el 8, no es que lo haya sacado porque sí, porque a mí se me antojó, o sea, el 4, perdón, se me antojó, no, porque ahí el 4 es porque divide a ambos números, al 44 y al 32. Ese número común es lo que nosotros le llamamos el máximo común divisor. Lo que pasa es que los profesores no lo decimos de esa forma, ¿ya? Pero justamente eso viene porque el número en común es para distribuir esta fracción en partes iguales. Entonces ahí mi fracción sería para 11 octavos, que igual me dio una fracción impropia, pero ahí dentro de lo que es el proceso, fue aplicado con un máximo común divisor. Entonces, y ahí ya después esto, 44 dividido 4 sería 11, y 32 dividido 4 sería 8. ¿Ya? Y después lo otro que yo voy explicando acá es que nosotros hablamos muchas veces de la optimización de los recursos. ¿Ya? De repente cuando la empresa quieren agotar su stock para renovar los productos, como también quieren distribuir las marcas y cuál marca se vende más ya dentro de los productos. Eso uno lo hace con un máximo común divisor. O sea, si yo tengo 8 estantes con 8 camisas de distinta marca, y ahí uno puede hacer una idea de cuál marca es la que se vende más. A, B, C. O sea, ahí se va viendo y ahí uno va utilizando el máximo común divisor. O sea, para camisas de hombre, como hay, bueno, las mujeres ocupan más polera, ¿ya? Pero ahí se va distribuyendo y ahí uno puede ocupar la importancia del máximo común divisor. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo entretenido que dice lo siguiente, ¿ya? Ahí para que, ahí, sí, 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 ya, para que ahí se vaya hablando, y ahí dice, por ejemplo, David tiene 24 dulces de leche. Vamos a subrayar ese dato, ¿ya? Recuerde que en todos los problemas hay que ir leyendo el dato, subrayar, ¿ya? O sea, leyendo el problema, subrayar los datos, ¿ya? O anotarlo, como usted quiera. Entonces aquí dice David tiene 24 dulces de leche, obviamente para generar una repartición, y 14, y Carlos tiene 18 dulces, pero son con chicle, ¿ya? O sea, estos que son como los Bonbon o otra marca, ya no sé cómo se llamará en sus países, o si están los Bonbon ya que vienen con chicle. Entonces, aquí dice si se desean regalar ya a sus respectivos familiares, de modo que tengan la misma cantidad, que sea la mayor posible. Ahí ya aparece un dato súper clave, la mayor posible. Entonces, justamente ahí hablamos del máximo común divisor. Si aquí me hubiese dicho que sea el menor posible, ahí yo hubiese tenido que trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Eso es la diferencia. Entonces, aquí, ¿cuántos dulces se repartirán?
Entonces, como le decía, la importancia del máximo común divisor va en la distribución en partes iguales, sin discriminación. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, vamos a ir generando nuestras tablas. ¿Ya? Vamos a ir tirando nuestras líneas, imaginando que ahí yo estuviera formando ahí las tablas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir considerando, en este caso, el 24 y lo vamos a ir trabajando tomando, como digo, los números primos. Entonces vamos a ir tomando dividido en 2, por ejemplo, 24 dividido 2, eso quedaría en 12. Después, nuevamente, vamos a ir considerando nuestra tabla del 2. 12 dividido 2 sería 6. Después, nuevamente, dividido por 2, ahí eso ya me va a quedar en otra tabla, porque eso me va a quedar en 3. Y por último, aquí sería el 3. Y ahí 3 dividido 3 sería 1. ¿Ya? O sea, ahí hay que reforzar mucho en sus casas la parte de la división para ahí los padres, madres, ya que le están enseñando o tutores de sus hijos e hijas para que puedan ir aprendiendo el proceso de la división. ¿Ok? Entonces ahora, sacando nuestros factores primos, entonces ahí vamos a tener el 2 elevado a 3, va a mejorar un poquito el 3, pero debería ser ahí, 2 elevado a 3 y por multiplicado por 3. ¿Ya? Entonces ahí multiplicado por 3 y lo encerramos. ¿Ya? Ahí que nosotros intentamos escribir nuestro factor común tomando esos mismos números que utilizamos, los números primos. Ya aquí, como se repite 3 veces el 2, por eso queda 2 elevado a 3 y el 3 que quedaba al final para multiplicar. ¿Ya? Entonces, ahí, ya para que sepa que ahí estamos multiplicando. Y después vamos a generar nuestra otra tabla. Lo estamos haciendo para que ahí, con alta paciencia, un alto orden, para que se entienda. Y vamos a ir tomando el del 18. ¿Ya? Entonces ahí, con el 18, con los 18 dulces con chicle, entonces ahí vamos a ir partiendo de la misma forma, dividiendo en 2. ¿Ya? 18 dividido 2, eso quedaría 9. Ahí ya nuestra tabla ya no me sirve el 2 y voy a tener que recurrir al 3. Entonces 9 dividido 3, eso quedaría en 3. Y ahí nuevamente si yo voy dividiendo en 3, ahí chiquillo y chiquilla en sus casas va quedando en 1. ¿Ya? Entonces ahí, para ir repitiendo la explicación, para que no se me, de repente se me escape el audio, pero lo importante es que ustedes me sigan por lo que estoy haciendo. Entonces ahí, por ejemplo, ahí 3 dividido 3 me queda 1. Entonces 18 dividido 2, 9. 9 dividido 3 sería 3 veces y 3 dividido 3, 1. ¿Ya? Entonces ahí como ir sacando como los cocientes. ¿Ya? Y ahí vamos a escribir nuestro factor primo, que no se nos puede olvidar. Entonces ahí en este caso sería el 2. Este 2 está elevado a 1, por eso vamos a dejarlo así solo, ¿no? Pero el 3 esto yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. ¿Ya? O sea, como 3 elevado a 2. Ahí, ya para que usted lo sepa. ¿Ya? Entonces, ya acá viene lo más importante. Vendría el máximo común divisor entre los 24 dulces de leche, ¿ya? Y entonces, ya ahí tendría el 18. Ahí, ¿ya? Entonces, y aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, yo voy a desglosar, por ejemplo, para que me quede el 2, porque yo podría haber hecho esto, o sea, 2 por 3 y el 2 al cuadrado, lo que me sobra lo voy a separar, ¿ya? Entonces, ahí yo voy a encerrar ese valor en paréntesis para que estuviera como formando como lo que se conoce como un 6 porque 6 por 4 es 24, me va a dar el número de dulces de leche.
Y acá yo lo que voy a hacer también es lo mismo. Entonces voy a tener el 2, voy a tener la multiplicación por 3 y ese 3 que me está sobrando lo voy a separar. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos común es en ambos sería el 2 elevado a 3. Entonces, o sea, perdón, el 2 por 3, estaba equivocado. Entonces ya ahí 2 por 3, eso al final sería 6. Por lo tanto, el número en común entre los 24 dulces de leche y Carlos, que tiene los 18 dulces con chicle, tendría que ser 6 dulces que tendrían que ser repartidos en igualdad de condiciones. Eso es lo más importante de esta materia, que ahí todas las relaciones tienen que ser por igual, ¿ya? Tiene que quedar, no puede quedar alguien con más dulces que el otro niño, o tampoco puede quedar un producto con más 20 que el otro. Siempre tiene que haber, ojalá, una equidad. De repente puede pasar, a veces no, pero por lo menos en estos casos de estos problemas pasa. ¿Ya? Así que eso de repente en la vida real puede ahí tener algunos cambios, pero también puede haber situaciones que sí se cumplen. Entonces, eso es el máximo común divisor. En este caso sería 6 dulces. Ya, vamos ahí a anotarlo, ya para que no se lo olvide. Ya, son los 6 dulces que se reparten a los familiares. ¿Ya? Esa es la respuesta definitiva. ¿Ya? Así que espero que cuando vean este video veanlo completo, ya no sin compromiso, ¿ya? Porque estuve tirando este video para hacerlo en vivo y al final no me resultó, ¿ya? De repente es muy complicado de repente hacer video o hacer un en vivo en YouTube, de repente no sé, ahí tendría que ir aprendiendo ya por ensayo y error cómo hacerlo, pero se hace un poco más complicado, ¿ya? Entonces, y después viene el ejemplo número 3 que aquí dice, una de las unidades del grupo Scout necesita preparar cintas para las pruebas de campamento. Entonces aquí principalmente me dice si se tienen dos cordeles, uno de 98 centímetros y el otro de 64. ¿Ya? Entonces ahí me están dando dos cintas diferentes. ¿Ya? O sea, imagínense que, vamos a suponer que esta de acá es de 98, ¿ya? 98 centímetros. Y esta de acá un poquito más acá, o sea, 64. ¿Ya? Entonces ahí donde uno tiene que ir, ¿cómo se llama? Aprendiendo un poco a, con el máximo común divisor, hacer la repartición por igual, o sea, o cuánto es lo que se va a distribuir con el corte por igual. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces vamos a suponer que esas son las cintas, ya. Ahí uno se lo imagina, ahí uno puede hacer el dibujo, pero principalmente ahí me pregunta cuál es el mayor tamaño que pueden cortar. Eso es lo que están diciendo las cintas de ambos cordeles, ¿ya? O sea, cuál es el mayor tamaño que se pueden cortar las cintas de ambos cordeles para que sean todas iguales, ¿ya? Todas iguales. Entonces, siempre en un máximo común divisor nos vamos a encontrar con eso, no nos podemos encontrar con otra cosa, porque si no, lo contrario, no vamos a entender nada de cómo es este proceso, ni de cómo sacar los factores comunes, la división, entonces nos vamos a ir a la B. Entonces, lo importante es, si yo tengo, por ejemplo, con el 98, vamos a hacerlo con la primera cinta para que usted me crea. Ahí vamos a ir trabajando con nuestra tabla del 2 como número primo. Ahí tendría que ser 98 dividido 2, tendría que darnos a nosotros 49. ¿Bien? Pero después el 49 eh, lo tendríamos que ejecutar con la tabla del 7. Entonces 49 dividido 7, esto nos estaría dando 7. Y por último, si utilizamos nuevamente el 7, ahí ya tenemos nuestro proceso de la primera tabla ya listo. Entonces aquí nosotros vamos a tener el 2 multiplicado por 7 al cuadrado. Así, ya, este sería mi factor primo, para que usted lo sepa. Y después vamos a hacer el otro con el 64.
mejora un poquito el pulso, pero igual la cuestión, ya, pero no importa. Ya, entonces ahí vamos a ir partiendo, vamos a ir notando el 64 y ahí después ya sería ocupando el 2. Entonces ahí nos va a quedar más fácil ahí, chicos, chicas en sus casas, ya nos va a quedar más fácil porque ahí 64 dividido 2 son 32. Después por 2 eso me queda 16. Después, si nosotros vamos viendo por 2 esto me queda 8. ¿Ya? Entonces, y ahí después de 2 esto sería 4. Y ahí después por 2 este sería 2. Y ahí después, si yo voy dividiendo de nuevo, ahí sería 1. Vamos a tirar ahí un poquito de la línea, mejorando algunos detalles para que se entienda bien el concepto, si no, no van a entender nada. Entonces, ahí ya por lo menos tenemos que siempre ir entendiendo que nosotros siempre vamos a ir dividiendo estos valores con números primos, no con cualquier número, no es llegar y dividir, porque si no, lo contrario, le va a dar cualquier cosa o si no, puede que le dé el resultado, pero no va a ser lo que se está solicitando para la materia. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que ahí ustedes vayan conteniendo, vayan ahí aprendiendo un poquito de esto para que les resulte. Entonces, y ahí el factor común de todo esto va a ser el 2 y ahí tengo que ver uno 2 3 4 5 seis. Entonces ahí el exponente me estaría dando el 6. ¿Ok? Ese sería mi factor común, el 2 elevado a 6. Ahí sí, para que no parezca una vez. ¿Ya? Y ahí ya después vamos viendo que, por ejemplo, el 2 elevado a 6 es lo mismo que decir 2 elevado a 5 por 2. ¿Ya? Porque es lo que se corta con la cinta, pero nos vamos a dar cuenta que el número que coincide en ambos, en esta parte, como también en la otra cinta, es el número 2. Por lo tanto, eso significa que nuestro máximo común divisor, en este caso, vendría siendo, o sea, de estas dos cintas, vendría siendo que el corte tiene que ser de 2 centímetros. Esa es la respuesta definitiva. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo en el problema. O sea, se puede cortar la cinta de dos corteles para que todos queden igual. Entonces, yo creo que con los 2 centímetros vamos a encontrar nuestra igualdad y ahí nosotros vamos a poder distribuir todo esto para que se pueda dar este sentido que les digo yo. O sea, que estén pensando que este hubiera sido la cinta A y este la cinta B. Ya, vamos a colocar ahí una designación. Entonces, estas son las cintas. Y con eso nosotros vamos a ir cortando. O sea, estas son las cintas por las cuales estamos trabajando en este ejercicio. Y ahí con eso, ya ahí con los 2 centímetros, es como que nosotros fuéramos ahí, ya estoy imaginando, ahí, ya, y ahí uno va resolviendo y ahí entendiendo que en ambos números, en los 98 centímetros, los 64 centímetros de estas cuerdas, de estos dos cordeles, ahí nosotros si los cortamos, estos cortes tienen que ser de 2 centímetros cada uno sea, para que resulte, ¿ya? Entonces ahí eso sería la respuesta definitiva como máximo común divisor, ¿ya? Para que queden todas iguales, ¿ya? Todos iguales para que resulte, ¿ya? Y por último, les traje este ejercicio propuesto para que lo hagan en su casa, o sea, ejercicio propuesto, o sea, exercise, ¿ya? Para que se entiende este ejercicio que dice, Bernardita quiere comenzar a vender bombones. Con lo que aprendió en su taller de chocolatería, hizo 32 bombones de trufa, 24 de frambuesa y 28 de manjar. Y la pregunta dice, ¿cuántos paquetes con la misma cantidad de bombones de cada tipo se pueden hacer? Entonces, entendiendo el contexto, le voy a subrayar los datos. Aprendió en el taller de chocolatería para Bernardita, hizo 32 bombones de trufa, 24 de frambuesa, bombones de frambuesa, y voy a cambiar el color acá para que se entienda que ahí están los 28 de manjar. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos acá, generando aquí en este caso son tres tablas, y ahí después tiene que ir sacando los factores comunes, porque la idea es que con el máximo común divisor tiene que quedar la misma cantidad de bombones, ¿ya?
y no puede quedar sobrante ninguno. ¿Ya? Es como cuando uno ejecuta una división por cero, entonces, o sea, la división para que me dé resto cero, eso quise decir. No, que la división, todo número dividido por cero es cero, o sea, si yo digo, no sé, 32 y lo quiero dividir por cero, ahí, bueno, en ese caso, si hubiese sido así, eso me queda una situación que no existe. Pero si hubiese sido cero dividido en los 32 ahí hubiese sido cero. Pero es un detalle, un chascarrillo. Pero ahí, en ese caso, yo le recomiendo que usted tenga que utilizar este tipo de tabla. Ya lo pueden hacer separado, como también en otros videos de matemáticas lo ven juntos, estos dos números, y ahí van encontrando los números que solamente están en común, los demás números no son considerados. Por ejemplo, el 7 al cuadrado. Por ejemplo, este 7 al cuadrado de este ejercicio y el 2 elevado a 5 no son parte del máximo común divisor. ¿Ya? Por más que uno diga, pero profe, si aquí este valor es grande, es el mayor número, pero tiene que ser el mayor número que coincidan en los dos valores. Por ejemplo, aquí tengo 49, pero aquí no tengo 49. Aquí tengo 32, pero acá no tengo 32. ¿Se fija? Tiene que ser común en ambos. ¿Ya? Común, siempre, siempre con la igualdad. Por eso yo le digo que en los negocios uno tiene que distribuir bien los productos cuáles va a vender y ahí generar cómo va ese inventario, cómo va ese registro ya, de lo que estamos ocupando, cuál producto se está vendiendo más, cuál se está vendiendo menos. Para eso es el máximo común divisor. ¿Ya? Y los procesos de simplificación, como lo que explicábamos acá también, estos son operatorios, entonces si usted lo aplica bien y se le va a hacer más fácil. Obviamente ahí usted va a entender que ese resultado, como usted puede resolver otras fracciones, la simplificación les va a ayudar mucho a ir achicando los resultados. ¿Ya? Eso es lo que, o achicando los procedimientos. Entonces, por eso aquí se los dejo para ustedes, para que usted lo entienda. ¿Ya? Y ahí, bueno, agradecido también de que me sigan, que ojalá me sigan en mi canal, vayan compartiendo estos conocimientos. Ya ahí, mensaje ahí para los de Trespo, ya para que vayan a la feria ahí, porque hay muchas cosas, ahí hay una mitad de la feria donde venden la fruta, la verdura y otra parte donde venden los productos. Ahí usted puede ir sacando conclusiones y ahí uno puede ir ocupando el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, para organizar, por ejemplo, un cumpleaños, por ejemplo, si quiere repartir los dulces en partes iguales según lo invitado, máximo común divisor. Entonces ahí tenemos múltiples opciones, múltiples conceptos para ustedes. ¿Ya? Así que ahí nos estamos despidiendo, ya para no latearlos más, y cuídense y muchas bendiciones para ustedes. ¿Ya? Así que nos vemos. Chao.